El Vaticano es la institución religiosa más rica del mundo. Sus pinturas, sus basílicas y sus tesoros de valor incalculable podrían rivalizar con los museos de naciones enteras. Su banco gestiona discretamente miles de millones. Su influencia se extiende desde Wall Street hasta las aldeas más pobres de la tierra. Pero hay algo en lo que la mayoría de la gente nunca piensa. Este imperio de riqueza no le fue simplemente entregado por el cielo. Fue construido. Y como todas las fortunas de la historia, sus cimientos no se construyeron solo con fe, sino con dinero, poder y acuerdos que sorprenderían a los fieles. No se trata de teología, se trata de economía, porque la historia de la riqueza del Vaticano es la historia de cómo un movimiento espiritual se convirtió en un imperio financiero y cómo el dinero se convirtió en el oxígeno de la religión. Y comienza en el momento en que el cristianismo se legalizó. En el año 313 d.C., el emperador romano Constantino promulgó el Edicto de Milán, que legalizaba el cristianismo y ponía fin a siglos de persecución. De la noche a la mañana, lo que había sido una pequeña fe clandestina se convirtió en una religión respaldada por el Estado. Con la legitimidad llegaron los regalos. Los aristócratas donaron tierras. Los emperadores colmaron a la iglesia de privilegios y tesoros. El propio Constantino financió la construcción de la primera basílica de San Pedro en Roma. El mensaje era claro. La riqueza y la santidad podían ir de la mano. Y a partir de ese momento, la iglesia aprendió una lección que todos los imperios ya sabían. El dinero es poder, y el poder necesita dinero. A principios de la Edad Media, la iglesia había perfeccionado su primera gran innovación financiera: el diezmo. Los creyentes estaban obligados a entregar el 10% de sus ingresos a la iglesia, una fuente constante de ingresos que fluía de los campos de los campesinos a las arcas de las parroquias, y de ahí a los obispos de la propia Roma. Imaginemos que somos un agricultor medieval, que lucha por alimentar a su familia, pero que aún así se ve obligado a entregar una 10ª parte de su grano a la iglesia, o arriesgar la salvación de su alma. No se trataba de caridad, se trataba de un impuesto santificado por la religión. Y a lo largo de los siglos, esos diezmos transformaron a la iglesia en el mayor terrateniente de Europa. Se calcula que, en el año 1000, la Iglesia Católica poseía casi 1/3 de todas las tierras de Europa occidental. No solo catedrales y monasterios, sino también tierras de cultivo, viñedos, molinos, bosques, activos reales que producían riqueza real mucho antes de que existieran los bancos o los bonos. Pero la historia se vuelve más oscura porque las tierras y los diezmos no eran suficientes para satisfacer a la máquina en crecimiento. En el siglo XI, la Iglesia había descubierto otra arma financiera: las indulgencias. La idea era simple y el marketing brillante. Paga a la Iglesia y podrás reducir el castigo por tus pecados o los de tus familiares fallecidos en la otra vida. Era la salvación a la venta y era lucrativa. Las indulgencias llenaron de oro las arcas del Vaticano, financiando no solo iglesias, sino también guerras, porque para entonces la iglesia no era solo una institución religiosa, era un poder geopolítico. Las cruzadas iniciadas en 1096 se recuerdan como guerras santas, pero también fueron una ganancia financiera inesperada. Los ejércitos necesitaban financiación, y la iglesia impuso nuevos impuestos para pagarlos. A los cruzados que no podían permitirse luchar, se les dijo que podían simplemente pagar por las indulgencias. Cuando se conquistaban ciudades, se confiscaban tesoros y se reclamaban tierras para la fe, pero también para el papado. Pero al final de las cruzadas, el Vaticano no solo tenía autoridad espiritual, sino también un poderío militar y financiero que rivalizaba con el de los reyes. Y aquí es donde entra en juego la ironía. Mientras los sacerdotes predicaban la pobreza y la humildad, el Vaticano se estaba convirtiendo en el mayor terrateniente y recaudador de impuestos de Europa. Las familias comunes escuchaban sermones sobre los peligros de la codicia, incluso cuando la Iglesia acumulaba riquezas a una escala que ningún monarca podía igualar. Es el mismo patrón que vemos en todos los imperios.
la historia moral que se cuenta al pueblo y la maquinaria financiera que se esconde detrás. A finales de la Edad Media, el Vaticano había pasado de ser terrateniente a financiero. Y en el Renacimiento, era una potencia económica y política. Los papas ya no eran solo pastores de almas, eran príncipes, señores y banqueros. Y como todos los gobernantes, necesitaban dinero, no solo para alimentar a los pobres o mantener las iglesias, sino para financiar ejércitos, patrocinar a artistas y eclipsar a los monarcas rivales. El símbolo de esta ambición era la Basílica de San Pedro. La iglesia medieval que Constantino había construido siglos antes se estaba desmoronando. En el siglo XVI, los papas querían una nueva, una catedral tan vasta y magnífica que eclipsara todo lo demás en la cristiandad. Pero la grandeza tiene un precio, y para pagarlo, el Vaticano redobló sus esfuerzos en materia de indulgencias. Los predicadores recorrieron Europa vendiendo certificados que prometían reducir el tiempo en el purgatorio. El marketing era descarado. Un fraile dominico, Johann Tetzel, hizo una propaganda que aún resuena a través de la historia. Tan pronto como una moneda suena en el cofre, el alma del purgatorio se libera. Los campesinos comunes, aterrorizados por el destino de sus seres queridos, entregaban sus monedas, convencidos de que estaban comprando la salvación. Pero las indulgencias no solo financiaban iglesias, también financiaban estilos de vida. Los papas del Renacimiento vivían como reyes. Alejandro V, de la infame familia Boura, convirtió el palacio papal en un antro de nepotismo, lujo y escándalos. León X, un Medi, invirtió dinero en arte, banquetes y festivales, mientras los pobres de Roma pasaban hambre. La ironía era difícil de pasar por alto. Mientras los sermones denunciaban la codicia como un pecado, el Vaticano hacía alarde de riquezas que envidiarían los monarcas. Entre bastidores, el papado también había adoptado una nueva herramienta de poder: la banca. Oficialmente, la Iglesia condenaba la usura, es decir, prestar dinero a interés, como un pecado. Pero extraoficialmente los papas se asociaron con las grandes familias bancarias de Italia, desde los lombardos hasta los Medici, para mover y multiplicar su riqueza. La corte papal se convirtió en un centro financiero que gestionaba no solo los ingresos de la Iglesia, sino también las deudas reales. Los reyes debían dinero a los banqueros debían lealtad a Roma, y el Vaticano se convirtió en la araña en el centro de una red europea de dinero y poder. Pero todas las burbujas estallan, y ésta lo hizo con furia. En 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, denunciando las indulgencias como un fraude. Argumentó que la salvación no se podía comprar, que la iglesia había convertido la fe en un mercado, y que la riqueza de Roma se había construido sobre la desesperación de los pobres. Su protesta desencadenó la Reforma, dividiendo a Europa en dos. De repente, las indulgencias, que antes eran la gallina de los huevos de oro del Vaticano, se convirtieron en un símbolo de corrupción tan repugnante que naciones enteras se separaron de Roma. La ironía no podía ser más evidente. El mismo plan que financió la Basílica de San Pedro, la joya del catolicismo, también desencadenó la revuelta que destrozó su monopolio sobre el cristianismo. La riqueza había construido la gloria, pero también había construido el resentimiento. Y el resentimiento es la única moneda que ningún imperio puede controlar. En el siglo XVII, el Vaticano seguía poseyendo inmensas tierras y riquezas. Pero la Reforma había dañado permanentemente su aura. Ya no era indiscutible. Sin embargo, mantuvo la misma fórmula: fe en la superficie, dinero debajo. Y como todas las grandes potencias, se adaptaría. Porque incluso después de perder la lealtad de la mitad de Europa, el Vaticano encontraría nuevas formas de convertir la fe en balances financieros. Durante siglos, la riqueza del Vaticano procedía de las tierras, los diezmos y las indulgencias. Pero en el siglo XIX, ese imperio se resquebrajó. En 1870, los estados pontificios,
Los vastos territorios del centro de Italia controlados directamente por la Iglesia fueron confiscados por la recién unificada nación italiana. De la noche a la mañana, el Papa fue despojado de sus tierras, sus rentas y sus ejércitos. El Vaticano pasó de ser un imperio territorial a uno espiritual, y muchos asumieron que su poder financiero había llegado a su fin. Pero la historia nos muestra que las instituciones construidas sobre el dinero no lo entregan fácilmente. El regreso se produjo en 1929, con uno de los acuerdos más ignorados del siglo XX, el Tratado de Letrán. Benito Mussolini, ansioso por asegurarse el apoyo del Papa a su régimen fascista, firmó un pacto con el Vaticano. El acuerdo otorgaba a la Iglesia la soberanía sobre la Ciudad del Vaticano, pero, lo que es más importante, le concedía una compensación masiva por las tierras perdidas. 750 millones de liras en efectivo y 1.000 millones de liras en bonos del Estado. Ajustado a la actualidad, eso supone miles de millones de dólares. La Iglesia pasó de estar al borde del colapso financiero a obtener una ganancia inesperada. Fue un rescate para la institución más antigua de Europa, pagado por un dictador que necesitaba su bendición. Con ese dinero, el Vaticano construyó una nueva máquina financiera, el Instituto para las Obras de Religión, más conocido como el Banco del Vaticano. Oficialmente, gestionaba el dinero de las órdenes religiosas y las organizaciones benéficas. En la práctica, se convirtió en una oscura potencia financiera. Operaba en secreto, libre de la mayoría de los controles, y rápidamente se vio envuelto en la política mundial. Durante la Guerra Fría, el dinero del Vaticano ayudó a financiar movimientos anticomunistas. En la década de 1980, se vio envuelto en el escándalo del Banco Ambrosiano, cuando desaparecieron miles de millones, y Roberto Calvi, conocido como el banquero de Dios, fue encontrado ahorcado bajo el puente Blackfriars de Londres, con los bolsillos llenos de ladrillos. Su muerte fue considerada un asesinato, y los rumores relacionaron al Banco del Vaticano con redes mafiosas, agencias de inteligencia y tramas de blanqueo de dinero que aún hoy empañan su reputación. La ironía no podía ser más evidente. Una institución que predica la pobreza y la humildad había dominado las oscuras artes de las finanzas mejor que la mayoría de las empresas. Había acumulado riqueza a través de tierras e indulgencias, luego la había resucitado mediante tratados y bancos, y luego la había defendido con capas de secretismo que cualquier titán de Wall Street admiraría. Y mientras estallaban los escándalos, desde el Ambrosiano hasta las acusaciones de blanqueo de dinero de la mafia, el Vaticano seguía siendo demasiado sagrado para caer. Hoy en día, la riqueza exacta del Vaticano es un misterio. Sus colecciones de arte de valor incalculable, la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, los frescos de Rafael, no se pueden vender, pero representan miles de millones. Sus propiedades inmobiliarias e inversiones siguen siendo enormes, aunque ocultas por capas de instituciones. Oficialmente, el Vaticano afirma tener presupuestos anuales modestos. Pero cualquiera que haya estudiado historia sabe que las apariencias son ilusiones, y las ilusiones son herramientas de poder. Y aquí está la lección. La riqueza del Vaticano no cayó del cielo. Fue diseñada, acumulada y defendida con las mismas herramientas que ha utilizado todo imperio. Impuestos, apropiación de tierras, indulgencias, tratados y bancos. Creció vendiendo la salvación, grabando a los fieles, llegando a acuerdos con reyes y dictadores, manipulando los flujos de dinero, tal y como hacen hoy en día los gobiernos y las empresas modernas. La historia no trata sobre la fe, trata sobre la maquinaria del poder. Y por eso es importante ahora, porque el Vaticano no es único. Todos los sistemas que te dicen que confíes en sus promesas mientras se enriquecen en silencio, están jugando al mismo juego. Ya sea un gobierno que te dice que tu moneda es sólida mientras la imprime hasta convertirla en polvo, una corporación que predica valores mientras explota a los trabajadores, o un banco que promete seguridad mientras juega con tus depósitos, la fórmula es la misma. Fe en la superficie, dinero debajo. Así que cuando mires los salones dorados del Vaticano, no veas solo religión.
ve la lección más antigua de la historia financiera. Esa riqueza construida en las sombras siempre lleva la máscara de la virtud. Y recuerda que cada vez que te digan que confíes en un sistema, debes preguntarte quién se beneficia realmente de tu creencia. La historia no se repite, pero si no la entiendes, te aplastará de todos modos. Si esto te ha dado una nueva perspectiva, dale a suscribirse. La historia tiene las respuestas.